Vamos a hablar hoy un poco del cerebro como transmisor receptor y un poco de el proceso de aprendizaje desde la perspectiva del cerebro y desde la perspectiva del poder del pensamiento y de tratar de introducirlo. Hoy vean la reunión de hoy, veanla como una introducción, porque vienen muchas cosas, vienen muchos temas relacionados a este principio. No vamos a hablar del tema científico hoy, vamos a hablar un poquito light, vamos a decirlo así, aunque el tema no es un tema sencillo tampoco, pero es un tema que nos puede ayudar en el día a día. Hay estudios demostrados ya que, valga la redundancia, demuestran que nuestro cerebro es un transmisor y un receptor. Eso lo mostró Einstein, entre otros. Es decir, nuestro cerebro está emitiendo ondas y está recibiendo ondas. Que emite ondas se sabe porque ya hace más de 100 años que se pueden medir esas ondas. Lo remito a mi conferencia sobre el sueño y sobre los temas de las frecuencias de onda, que voy a dejar también en el canal el link para quienes no lo estuvieron o no lo han visto, quienes lo quieran volver a ver, para que vean esta demostración o esta historia del científico que hemos hablado anteriormente. Entonces el cerebro emite y el cerebro recibe, como las antenas de los antiguos radios. Un radio, como ustedes saben, se enciende o se encendía, quizás los más jóvenes no saben de qué estoy hablando, y yo podía cambiar la frecuencia del radio y yo cambiaba de emisora. Y yo podía, todas las emisoras estaban en el mismo sitio, porque el radio estaba en el mismo lugar, pero donde yo enfocaba la frecuencia, allí yo escuchaba. Eso todavía se utiliza, hay emisoras radioactivas que utilizan frecuencias modulares y todavía se utiliza también para efectos de trabajo de rescate, emergencia, el radioaficionado, todo ese tipo de cosas todavía existen y se utilizan. Nuestro cerebro es como una antena de esa receptora, pero también es emisora, es decir, todo lo que nosotros pensamos emite una energía hacia afuera. Y por temas que no vamos a demostrar en la conversación de hoy o en la charla de hoy, estas cosas, estas frecuencias, cuando salen por electromagnetismo, atraen su igual. Y en esto se fundamenta la gente que habla de la ley de atracción. Yo les he dicho que, filosóficamente hablando, la ley de atracción es una síntesis o un resumen de las 7 leyes herméticas. Pero desde la perspectiva, cuando analizo todo lo que es la parte de la física cuántica seria y todo lo que es la parte científica, entendemos precisamente que la ley de atracción se fundamenta en el hecho de la misma teoría electromagnética que se estudia en la ingeniería electrónica, por ejemplo, o en la ingeniería de telecomunicaciones. Es la misma. Entonces, si una mente proyecta una frecuencia X, atrae X. Es decir, dicho en castellano sencillo, si yo pienso cosas negativas, yo atraigo cosas negativas a mi vida. Y esto está demostrado científicamente. Podríamos desarrollar una serie de charlas hablando de estas demostraciones, como siempre lo hacemos, para que no quede duda y que esto no es un tema que está dentro del campo ya solamente de la espiritualidad, la religión o la creencia, sino que es algo científico y así se tiene que expresar. Entonces, cuando tú comprendes esto, entiendes que el antiguo o axioma hermético, lo que tú piensas se manifiesta, o todo es mente, lo que tú piensas se manifiesta, es una cosa científica. Y también entiendes que la famosa ley de vibración es un tema científico, así como entiendes que la ley de generación es un tema científico. Yo di en enero las 7 leyes, posiblemente las repita porque no las dimos en el canal, las dimos en línea, pero no se dejó una copia. Entonces posiblemente en cualquier momento repetimos las 7 leyes universales o herméticas. Entonces, lo interesante acá es que el cerebro emite, y esto es otro motivo por el cual las afirmaciones fallan. Las afirmaciones fallan porque tú dices en la mañana:
yo soy la gran opulencia de Dios, hecha visible en mi usuario continuamente, y después vengo y empiezo a preocuparme porque no me alcanza para pagar el recibo, no me alcanza para pagar la gasolina, no me alcanza para los gastos diversos, el colegio, y entonces mi mente empieza a emitir nuevas frecuencias. Entonces la pregunta, como se dice en mi ciudad Maracaibo, la pregunta de las 1000 lochas es: ¿cuál es la solución si yo emito 1000 frecuencias negativas y una positiva? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Claro, si les aclaro, una positiva vale más que muchísimas negativas, pero el tema es que es excesivo, y eso se debe a algo que vamos a profundizar en otras próximas lecciones, y es a que tenemos una actitud mental negativa en lugar de una actitud mental positiva. Entonces, hablemos un poco de la actitud mental positiva o la actitud mental negativa. La actitud mental es aquello que ya está en nosotros y que se refleja de forma automática en nuestra vida. Por ejemplo, la gente puede decir: se fue la luz, y maldicen. ¿A quién se les ocurre? Al gobernador, al presidente, al alcalde, al presidente de la empresa eléctrica, que maldicen. Se te atraviesa una persona distraída y le dices algo feo. Eso es una actitud negativa, es una actitud mental negativa. Porque, por ejemplo, si te sucede algo malo, como irse la luz, el agua o cualquiera, se te picha un caucho del carro, ¿por qué tú no repetir inmediatamente de forma mental: bendigo el bien oculto detrás de esta situación? Esa es una afirmación que se enseña para ese tipo de momentos. Pero ¿qué es lo que la gente dice? ¿Esa afirmación que sale del corazón o sale una grosería del corazón? Que sale automático. Entonces allí es donde comienza el tema. ¿Queremos reprogramarnos en positivo? La respuesta, estoy seguro que de todos ustedes que están acá en línea, es sí. Pero cuando empiezo a programarme, me decepciono porque mi minuto que dedico en la mañana, el otro minuto que dedico a las 2 de la tarde y el otro minuto que dedico en la noche no dio resultado, por supuesto, porque son 3 minutos versus el resto de las 24 horas del día, donde mi mente está, como dicen por allí, al garete, haciendo lo que le da la gana. Y no me doy ni cuenta. Les voy a hacer una explicación, y se las voy a decir desde la perspectiva filosófica. Nosotros, todo en este universo debe seguir un orden. Algo, para que exista en lo físico, primero tiene que estar en la mente, luego tiene que estar en las emociones, y luego tiene que estar y luego es que llega a lo físico. Por eso, cuando un creador, un arquitecto, por ejemplo, quiere hacer un edificio hermoso, primero lo tiene que tener en la mente, luego tiene que llevarlo a lo emocional, a lo astral, como dicen los teósofos, y por último viene a lo físico. Si ese orden no se da, no se cumple el proceso de manifestación de lo pensado a lo alcanzado. Entonces, como la gente está todo el día pensando, está pensando por un lado y actuando por el otro, recuerden que esto es posible porque el reptil y el límbico se encargan de todas las operaciones. Ahí nosotros no nos tenemos que preocupar por eso. El límbico y el reptil se encargan de todo eso. La mente puede estar pensando en todo lo que ella quiera, aparte de las acciones que se están haciendo. Entonces estamos pensando 1.000.000 de cosas, y eso significa que no estamos atajando la película de pensamiento negativo que ahí se está pasando. A veces nos damos cuenta es cuando estamos tristes. Ya cuando tú estás triste, depresivo o preocupado o tienes miedo por algo,
Ya el pensamiento fue emitido. Y la emocionalidad o cuerpo emocional toma la información y la convierte en una emoción. Y claro, esa emoción luego lo lleva a la acción. Ya eso lo hemos hablado otra semana. El tema aquí importante es que cuando ya tú vienes y te consigues con un pensamiento negativo, tú puedes cambiarlo en ese momento, pero tú no te das cuenta que tuviste ese pensamiento y emitiste esa frecuencia. Entonces luego de eso se convierte en una emoción porque ni te diste cuenta, la frecuencia fue, actuó y volvió. Que por cierto, esa es la famosa historia bíblica del pecado, que se va a un demonio y vuelve con otro. Es eso lo que significa. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tengo una emoción. Si yo me siento triste, deprimido, preocupado o ansioso, eso es producto de un pensamiento negativo que ya llegó al plano astral. Pero si yo vengo y después me pasan cosas malas, es peor aún, porque significa que pasó por el emocional, no me di cuenta y se convirtió en una realidad en mi vida. Entonces la gente viene con la quimera, porque es una quimera gigantesca. Mira, a mí me va mal por mis otras vidas, a mí me va mal por karma de otras vidas, porque yo como que fui narcotraficante en la vida pasada y ahora me han atracado 20 veces. Señores, eso no es así. No vamos a discutir el tema de las otras vidas ahorita, pero la realidad es que no importa, incluso si yo tengo deudas kármicas, por decirlo en esa terminología, acumuladas negativas, si yo no permito que esas cosas o esas deudas, que mis pensamientos permitan que ese karma madure, eso no aparece. Es decir, otro día les hablo del karma, otro día les explico lo que realmente es el karma, pero para que ustedes tengan una idea, a veces para que algo te pase, tú tienes que estar en un sitio, a una hora, en un momento. Si eso no pasa así, no te va a pasar. Tú puedes tener en tu karma el hecho de que tú vas a tener una dama de la que esté acá, va a tener 5 hijos, quíntuples, y se va a morir en el embarazo. Si ya la dama sabe que no pasa así, que va a pasar eso, entonces ella no se embaraza y nunca va a pasar eso. Ahora, si se embaraza, se muere. Y quizás ella no sepa, porque nadie sabe esas cosas. Pero la realidad es que tú tienes que propiciar con tus actos el que ciertas cosas que tienen que suceder te pasen. Y si no, no te pasan. El destino no está escrito. Platón, esa gente llamaba el daimon, porque precisamente sí está escrito, pero dijo una cosa que no es exactamente así. Y sí está escrito, pero no es un destino lineal. Es una rama de opciones. Los brujos, los astrólogos, los astrónomos, los brujos, los espiritistas, toda esa gente te adivina el futuro cuando lo hacen bien. No es porque ven nada, es porque en psicología quien conoce cómo se comporta el ser humano cuando se deja llevar por sus emociones, es muy fácil predecir el futuro. Yo puedo predecir el futuro así, porque es que es muy fácil predecir el futuro de otros por lo que hacen con sus emociones. Y eso es otro tema. Entonces, hablar de esto, ¿qué quiero resumir? Señores, lo que te está pasando hoy es culpa de tus pensamientos y sentimientos de hoy. Hay excepciones, pueden haberlas, pero no es lo general. No es lo que le pasa a la mayoría de la gente. La situación de la carga mental, la porquería mental que transmite el género humano hoy en día, es tal que no hay tiempo de pensar ni siquiera en cobrarte lo que hiciste de niño, sino en lo que ya estás generando ahorita, de la cantidad de porquería mental que se está dando. Señores, y eso está transmitiendo, y eso tiene que cambiar. Pero para que eso cambie, tiene que haber una reeducación. Y esa reeducación se tiene que hacer bien. No es al azar. No es diciendo 3 o 4 afirmaciones a veces. Es haciéndolo bien. Y ahora, ¿qué es hacerlo bien? Vamos
a entrar en materia. Vamos a hablar de las 4 fases de aprendizaje que utiliza el cerebro. Primeramente, yo les voy a mencionarlas para que las puedan tener en su mente. La primera fase del aprendizaje, en cuanto a un análisis importante, se le llama incompetencia inconsciente. La incompetencia inconsciente significa ese estado de la conciencia donde yo no sé que no sé. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos un niño con una bicicleta. Yo no sé que existen las bicicletas, por ejemplo. O sé que existen las bicicletas, pero yo no sé que no sé manejarlas. Tuvo que haberles pasado con una bicicleta, pero a mí me pasó chiquito, yo pensaba que era muy fácil de manejarla, hasta que me monté en una y me caí. Y como era muy gordo, rompí la ruedita y me di duro. Y con los videojuegos también me pasa a veces veo unos videojuegos y creo que son muy fáciles y cuando me siento, no son fáciles. Entonces, cuando yo veo y creo que sé algo que no sé que no sé. O cuando algo no existe, no sé que no sé, y yo estoy en incompetencia inconsciente. Si ustedes no sabían lo del cerebro como antena receptora y transmisora, entonces usted no sabe que no sabe. Entonces es momento de saber o de comenzar a saber. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces, ese es el primer paso. No sé que no sé. Pero resulta que yo vengo y doy un segundo paso. Ya yo sé que existe la bicicleta. No sabía que no sabía, pero un día me di cuenta que no sabía. Entonces no sé cómo hacerlo. Entonces yo paso a incompetencia consciente. Ya yo estoy consciente de mi incompetencia en manejar la bicicleta. Yo no sé manejar bicicleta, entonces ya me di cuenta, si cuando me monté me caí y me pusieron unas rueditas y de gordo las partí. Entonces yo no sé. Y como no sé, pero ya sé que no sé. Y eso es parte, ya saber que no sé es un avance. Es maravilloso saber que no sé. A mí gente que estoy enseñándole a practicar silencio, relajación, y me dicen, mira, pero es que yo no puedo guardar silencio, mi mente me dice 1000 cosas. Y yo digo, ya aprendiste, porque ya sabes que no sabes. Ya estás en incompetencia consciente, que es el segundo nivel o segunda fase de aprendizaje de nuestro cerebro, de nuestra mente y hasta de nuestro subconsciente. Entonces ya estamos listos para pasar a la tercera parte, que es la competencia consciente. Sí, pero me cuesta. Yo manejo bicicleta. Tengo mucho que no lo hago, pero manejaba muy bien bicicleta. Yo saltaba, hacía de todo en bicicleta. Pero cuando después que me caí y aprendí, yo empecé a manejar bicicleta, me iba de un lado a otro, me iba a volver a caer. Pero ya yo manejaba la bicicleta y seguía aprendiendo a manejar la bicicleta. Oye, qué maravilla. Ya manejo, ya no me caigo, pero cuidado, tengo que estar pendiente, mira, mover los pies. Si lo llamo un vehículo, imagínense manejar un carro sincrónico, pasar de primera a segunda, de segunda a tercera, o a cuarta, no, ahorita no viene cuarta, me voy a devolver, cuando me devuelvo el clutch, el freno, ¿qué viene primero? No, ya sé, pero tengo que estarle diciendo a mi mente, mete el clutch, saca el clutch, dale a la velocidad, dale al freno. Fíjate que yo manejo sincrónico y no sé cómo explicarlo ahorita, pero no me acuerdo cómo explicarlo. Mis manos lo hacen solas. Pero ¿por qué mis manos lo hacen sola? ¿Por qué mis pies lo hacen solo? Simple, porque ya pasé a competencia inconsciente. Esa es la maravilla de esto. Pues aquí tenemos la competencia inconsciente en la lámina, la podemos ver en el lado izquierdo. Competencia inconsciente, que es el cuarto, y es que sé hacerlo. Esto en la bicicleta, cuando yo sé manejar bicicleta y estoy en competencia inconsciente, significa que yo manejo bicicleta oyendo música. Me van a descubrir la edad, pero yo manejaba bicicleta escuchando música y oyendo con un Walkman, que eran los famosos Walkman que uno le metía un cassette o un CD
y uno iba escuchando música por todas partes. Hacía caballitos, saltaba, subía aceras, bajaba y viajaba por toda mi ciudad, de principio a fin de mi ciudad. Y yo no necesitaba mirar mis manos, mis pies, mi bicicleta se manejaba sola. Así como hoy mis manos no necesitan decirle, ni mis pies, ni mente no necesita decirle al coche, húndete, funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente lo hago y lo sé hacer. Ya eso es competencia inconsciente. Significa que ya mis manos controlan o la bicicleta o el carro sin yo hacer nada. Señores, esto no solo aplica a una bicicleta o un carro, esto aplica al proceso de todo lo que tiene que funcionar a través de nuestro cerebro. Y esto se explica cuando los neurólogos hablan de las vías piramidales, extrapiramidales, que un asunto, una conexión neuronal se fue de la vía a la extrapiramidal. Eso es más o menos lo que significa todo esto, pero no lo voy a hablar científicamente porque es muy complejo. Desde entender lo que es la conexión neurológica con el axón, la dendrita, lo pueden investigar. Yo lo conozco bastante bien, pero no es un tema que debería tocar en esta charla. Lo que quiero es que entendamos que si no pasamos por ese proceso cuádruple de aprendizaje, no vamos a poder obtener resultados. Y eso es uno de los problemas graves por los cuales la gente no cambia. Entonces vamos a volver a empezar, porque ahora les voy a explicar cómo moverme de uno a otro, porque es que no se los expliqué, solo les di el ejemplo. Y cómo moverme de uno a otro cuando esto es un proceso mental. Así que les voy a invitar lo siguiente: esta clase se está grabando y va a salir por YouTube. Mi recomendación, esta clase escúchenla todos los días como por 20 días. O por lo menos la parte de la explicación. Porque hay que escucharlo muchas veces hasta comprenderlo, hasta realizarlo y poder hacerlo. Entonces volvamos a incompetencia inconsciente. No sé que no sé. Ustedes dirán, ¿qué puedo hacer con algo que no sé que no sé? Ahí es donde comienza el tema. Cuando tú no sabes que no sabes, ¿cómo sabes que no sabes? Señores, si tu vida es un desastre, si te está yendo mal, si te sientes mal, si estás triste, si estás esto, si estás aquello, Señor, si te están pasando muchas cosas malas, tú no sabes. No sabes. No sabes. Puedes justificar, crear historias, justificarlo de 1.000 millones de formas, pero tú no sabes. Entonces, entra otro nuevo concepto que es el proceso cuádruple de creación, que son 4 aspectos llamados cognición, deseo, acción y suma. Esos aspectos de la creación yo les voy a explicar cómo a través de las fases del aprendizaje revolucionan o se mueven a través de ese círculo que está en la imagen, revolucionan a través de ese proceso cuádruple. Entonces el primer paso es cognición. ¿Y qué es cognición? Cognición es darme cuenta. Cognición es tener claro, busquen la palabra en el diccionario, es poder tener clara la visión de dónde estoy, de quién soy. Y ya yo les acabo de dar una clave. Siempre ustedes deben preguntarse, ¿pero qué hice yo? ¿Qué permití para que esta situación física me suceda? ¿O qué pensamiento dejé pasar yo para que tenga este sentimiento, para que yo me esté sintiendo así? ¿Qué pensamiento se me escapó? Y a su vez, si tienen la capacidad, observar o varias veces al día preguntarse, ¿qué estoy pensando? Pongan el reloj del teléfono, la alarma. Pongan 2 veces en la mañana, 2 veces al mediodía, 2 veces en la tarde, 2 veces en la noche. Y en el despertador, ¿qué estoy pensando? Y empiezan a tratar de entender qué están pensando. Nosotros en unos ejercicios que damos, pero eso es lamentablemente presencial, lo acostumbramos a hacer para ayudarte a entender qué estás pensando, ¿no? Pero eso lo puedes hacer, pregúntate lo que estás pensando y te pones a pensar qué estoy pensando y tú vas a llegar a qué estás pensando. Cuando tú te das cuenta
de que algo te pasó, o que estás sintiendo algo, o que llegó un pensamiento a ti, se está cumpliendo la cognición, porque ahí tienes un hecho de facto de que no sabes por qué algo te pasó. Y te pasó porque te descuidaste en tu pensamiento, porque te descuidaste en tus sentimientos y te pasó. Y les voy a dar un orden. Si me descuido en mi pensamiento, lo voy a descubrir. Si me descuido en mi pensamiento, lo voy a descubrir con un sentimiento. Si me descuido en mi sentimiento, lo voy a descubrir con algo que me esté pasando. Eso es clave. Y tengo que ser muy sincero. Eso es cognición. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy pendiente y veo a la gente, veo, ay, pero eso que hay ahí se llama bicicleta. Ah, ya me di cuenta que existe la bicicleta. De darme cuenta que existe, y yo tengo que también asumir que no lo manejo. Que no es tan fácil. Hasta que me coloco. Yo le pongo el ejemplo de la bicicleta de 2 ruedas que usan en los circos. Entonces, ya me di cuenta. Ya descubrí un sentimiento. Ya me pasó algo. O ya capté pensamientos inadecuados. Entonces, ¿qué pasa? Ese pensamiento me dice algo, porque si yo descubro un pensamiento donde estoy diciendo es que no tengo cómo pagar eso, o que mi salud no está buena o algo así, ya yo capté, ya pasé de incompetencia inconsciente a incompetencia consciente. ¿Por qué? Porque estoy en cognición. Ya la cognición me trasladó al siguiente cuadrante, que es incompetencia consciente. Oye, ya descubrí que estoy pensando mal, pero es que no sé cómo pensar diferente. Entonces viene el nuevo proceso. Solo el deseo. Importante entender algo, no lo voy a explicar ahora, solo se los voy a decir. El deseo y la voluntad son una misma cosa. Solo que el deseo como en nuestro español decimos deseo. El deseo es involuntario y normalmente viene solo, mientras que la voluntad es voluntaria. Valga la redundancia, la voluntad es hecha a través de mi autocontrol, de lo que yo quiero hacer. Pero realmente deseo y voluntad, desde una perspectiva, tienen un mismo origen. Entonces, a partir del momento que yo descubro que no sé y descubro en qué fallé, es el deseo, es la emoción bien orientada la que me va a decir, perfecto, si yo estoy pensando en limitaciones de salud, yo inmediatamente reprogramo mi pensamiento a través de las muchas herramientas que hemos visto y que seguiremos viendo a algo positivo y alguna afirmación positiva directa a ella. Si es incluso de salud, yo puedo repetir una negación suave y luego una afirmación positiva de mi salud. Es decir, yo no acepto esta condición, yo soy salud, si lo quiero decir de esa forma. Ya cuando yo empiezo a hacer eso y a aplicar todo lo que hemos visto en otras charlas sobre pensamiento positivo, yo empiezo de la incompetencia consciente, a través de mi esfuerzo, de mi deseo, de mi voluntad, a pasar a un segundo nivel o a un tercer nivel, que es el nivel de la acción, porque ya desde el momento que yo empiezo a afirmar una y dos veces, ya yo entré en acción. Pero lo que hace que se dé la primera acción es el deseo. Entonces voy a entrar en competencia consciente, porque ya yo entendí que cada vez que un pensamiento negativo llega, ya yo sé lo que yo tengo que hacer, sustituirlo por uno positivo. Que cada vez que una emoción negativa llega, ya yo sé lo que tengo que hacer, hacer una afirmación positiva, hacer una neurocodificación, etcétera, hacer todo lo que hemos visto y que seguiremos viendo. El tema aquí es el siguiente: la competencia consciente. Vamos a llevarlo al tema de la bicicleta. Cuando yo me empecé a mover en la bicicleta, me iba a los lados, pero yo practicaba muchas veces, hasta que dejé de irme a los lados. Ese es el proceso de acción. Esa acción es repetirla muchas veces. Recuerdan que cuando hablamos de alguno de los cerebros y del subconsciente, siempre les coloco un rosario
y les digo, o yapamala, les digo el ejemplo de que de tanto repetir se alcanza algo. Entonces entran en un proceso de que cada vez que ese pensamiento aparece, ustedes afirman valga la redundancia, la afirmación seleccionada. Y ese proceso de repetición va creando una competencia consciente. Aquí lo interesante es lo siguiente, que cuando lo repito y lo repito y lo repito, hay un momento donde eso pasa a ser una incompetencia inconsciente. Es decir, que ya lo hago de forma automática. Aunque ustedes no lo crean, Santa Teresa de Jesús, doctora de la lengua española, habló de esto en los 1600. Ella decía, yo entendí que era mejor ser monja y dedicarme a mi vida espiritual, fíjate, que llevar la vida de las mujeres normales. En aquella época eso es toda una historia. Entonces ella hizo su comisión, se declara incompetente inconscientemente de que por ella misma ella no va a alcanzar la felicidad. Entonces ella dice, decidí hacer un matrimonio por interés con Dios. Ella es monja y le está escribiendo otras monjas, tenemos que entender eso. Y así que yo voy a hacer el trabajo de Dios, aunque yo no sienta nada, decía ella. Pero ella lo estaba haciendo y haciendo. Entonces ella decía, primero lo haces porque hay que hacerlo, luego simplemente lo haces, competencia consciente, y por último, me va la vida en ello, decía ella. Me va la vida en ello es competencia inconsciente. A la gente que es católica, les recomiendo estudiar y leer a Teresa de Jesús y hasta ver sus historias. Hay 2 películas bien interesantes de ella hechas por la televisora española. Entonces, para que tengan una idea cómo desde aquellos años la doctora Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, ya entendía este proceso. Entonces fíjense que la competencia inconsciente ya, ahora les voy a dar una mala noticia. La mayoría de la gente sufre de competencia inconsciente negativa, y a eso es a lo que nosotros llamamos actitud mental negativa. Por eso no les funcionan las afirmaciones, porque la reacción automática de nuestro cuerpo, de nuestra emoción y hasta de nuestro pensamiento es negativa. ¿Cómo salimos de ella? Así, haciendo un autoanálisis frecuente, diario, de nosotros mismos, un análisis frecuente por otros también, que me digan cómo me ves en esto y definir. Otro punto importante, ¿por qué tenemos que fijar metas en la vida? Metas espirituales en primer lugar, metas profesionales, metas emocionales. ¿Por qué tenemos que fijarnos metas? Señores, porque cuando tú te das cuenta, cuando tú dices, mira, yo sé hacer algo, hasta que tú no lo haces, no te das cuenta que no sabes hacerlo. Cuando tú te enfocas en una meta, todos los enemigos que salen de adentro de ti para cumplir esa meta, miedos, temores, defectos como pereza, etcétera, surgen cuando hay una meta de por medio. Si no hay meta de por medio y estás en una zona de confort, no funciona. No funciona. Por eso debes fijarte en metas espirituales, metas económicas, metas intelectuales, toda clase de metas. Por ejemplo, yo voy a saber este año inglés. Yo voy a alcanzar una suma de dinero de tanto. Y yo voy a aprender a conocer la misericordia y a expresarla al género humano. O yo voy a prestar un tipo de servicio a la humanidad de tal forma y de tal manera. Pero escrito. Porque solo a través del establecimiento de metas es que nosotros nos vamos a ver obligados a tener acciones que de otra forma no nos vemos obligados a tener. Por eso es que es una sorpresa que consigo gente más virtuosa en grupos, a veces de multiniveles, que en escuelas espirituales.
porque son personas, hay gente de Amway, de Herbalife, que siempre se habla muy mal de ellos, pero también te puedo decir que yo he conocido en esos sitios personas que han cultivado la virtud, porque en sus multiniveles les han enseñado a tener metas espirituales, emocionales y humanas. Y las humanas, por supuesto, las humanas hay que desarrollar el negocio de ellos, pero las demás son otras cosas interesantes y la gente lo hace. Por la razón que ustedes quieren lo hace. Mientras que en la escuela espiritual es otro tema, la gente entra en otros temas. Y aunque conocen la enseñanza, y a veces hasta más puras, se adulteran porque no tienen metas, no tienen objetivos, entran como en un estado de dormir y no se dan cuenta que no vinimos a dormir, sino, como decía Teresa de Jesús también, obras quiere el Señor. Así que, señores, este es el contenido de hoy, espero les haya gustado. Si tienen preguntas pueden hacerlas ahora. Entendamos que este tema es un tema que tiene muchas vertientes, tiene mucho que profundizar, tiene mucho que trabajar, pero que es un tema que debemos meditar en él y no apartarlo del proceso de creación, que es cognición, deseo, y suma. Es necesario tener claro, porque si no lo vemos así, no es tan fácil ver cómo moverme de un cuadrante a otro. Es un proceso que debe ser consciente, constante, y que se convierta en una rueda, para que en la medida que esa rueda, valga la redundancia, rueda, nosotros evolucionamos y podemos estar sometidos a una constante transformación de conciencia, como decía el apóstol en los evangelios. Si hay preguntas pueden hacerlas ahora. Pueden escribirla también si no pueden hablar. Buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Perfectamente. Yo puedo proponerme metas, inclusive metas, digamos, no solamente de físicos, sino de fines, por ejemplo, yo puedo proponerme como meta, yo voy a conocer concienzudamente un idioma, o yo voy a conocer profundamente un lenguaje, o yo quiero llegar a realizar, como tú bien lo dijiste, la compasión o la benevolencia o la bondad, y eso también es válido. Es así, es totalmente válido. Te sirve, como lo decimos en el ejemplo, hasta para manejar bicicleta, e incluso hasta para, como dicen los antiguos corintios, incluso hasta para realizar a Dios. O sea, es todo es válido. Es un proceso por el cual pasa la mente, y que, por cierto, es análogo al proceso de mitosis mitótico de la célula, telofase, anafase, metafase. Funciona para todo. Aquí lo que lo estamos es adaptando o entendiendo cómo ese proceso se puede cumplir acá. De hecho, hay un material que está en la internet en el idioma inglés que se llama El Pantelicon, del Dr. Robert Brown, Academia de las Naciones, donde él presenta un proyecto social muy particular, profundo, complejo de entender posiblemente para muchos, donde él utiliza esa división de anafase, telofase, profase dentro de un proyecto humano. Entonces ya esto, y ese documento tiene más de 100 años, o tiene casi 100 años,
Y ya desde ese entonces, el Dr. Brown lo adaptó basándose en el principio de cognición, deseo, acción y suma y la división multicelular. Solo que esto es una forma como ya más moderna y adaptada a no tener que pasar por ese proceso biológico. Y por supuesto, ese material está escrito para gente de cierto nivel intelectual, porque la Academia de las Naciones era una institución de científicos y filósofos de alto nivel. Pero la información existe y si aquí hay algún atrevido, lo pueden ir y verla. De verdad que es bien interesante leerla. Muchas gracias. Y sí sirve para el idioma y todo eso, totalmente. Buenas noches. Si yo todos los días oigo audios de crecimiento personal, ¿es una competencia consciente, ya que me hace falta oírla todos los días? ¿O es un hábito? Ya yo lo hago automático. Mira, Rosalba, eso es una pregunta interesantísima, difícil de responder corto, porque no quiero dejar escapar hilos. Eso que tú haces se llama autosugestión. De hecho, yo estoy por dar una charla de sugestión y autosugestión. Se llama autosugestión. Aquí lo importante, cuando tú te vas a autosugestionar, cosa que yo no estoy en desacuerdo con ello, me parece que es una práctica bien, siempre y cuando tú sepas a quién vas a escuchar. Siempre y cuando tú hayas seleccionado cuidadosamente quién es el autor de ese audio y qué dice ese audio, y ves que está excelente lo que ese audio dice. Y eso aplica a la música también. Hace algún tiempo yo escuché una adaptación cristiana de la canción del Zancudo Loco. Yo no estoy de acuerdo con que se adapten canciones que tenían un fin para otro fin. Y la pregunta es ¿por qué? Porque cuando tú escuchas a una persona o lees su libro o te conectas, haces rapport, como se dice en neurolingüística y en neurociencia, con alguien, tú vas a obtener de ese alguien lo bueno y lo malo. Entonces, escucharle o someter a tu subconsciente a unas afirmaciones donde hay una equivocada es delicado. Fíjate que yo una vez me enviaron un audio donde muy lindo, empezaba muy bonito y un haz de luz bordea tu cuerpo y tu cuerpo se energiza y tu corazón se energiza y tu columna vertebral se energiza y tus chakras se energizan y se te forma tu rabo dorado cósmico. Yo, Dios, ¿qué es el rabo dorado cósmico? Señor, el rabo dorado cósmico es una aberración. El rabo es algo animal. Denota las más bajas pasiones. Por eso al diablo medieval le colocaron una colita. Haber dejado el rabo para el hombre fue un crecimiento espiritual. Entonces yo me voy a poner un rabo ahora dorado. Entonces, imagínate qué hace yo escuchar afirmaciones del rabo dorado. Eso puede desarrollar en mí pasiones y sentimientos extraños a nivel de subconsciente, que sí sabe lo que es el rabo. Entonces, solamente hay que saber a quién escuchar y discernir muy bien lo que estoy escuchando antes de utilizarlo como un poder. Yo te recomiendo incluso, que es muy bueno para la gente que se quiere autosugestionar, puedes seguir haciendo eso siempre y cuando cuides de quién lo estás haciendo, pero puedes también incluir afirmaciones hechas por ti misma, las que son importantes, y escucharlas muchas veces cuando tú quieras. ¿Quieres un fondo? Le pones un fondo de audio alfa o de Bach o de lo que te guste. Te estoy hablando de lo que te guste, que te produzca ondas alfa, ¿no? Bach las produce.
O las ondas alfa que pusimos en el canal, también las pones y las puedes utilizar para eso, hacer tus afirmaciones de tu voz, y ahí, bueno, ya es tu voz la que está allí, te estás autorreciclando muchas cosas. Pero también puedes hacerlo, hay cosas bien interesantes publicadas, afirmaciones bien hermosas. A mí me gusta mucho la de la Easy Zen, un canal que se llama Easy Zen. Igual escuchen bien antes un audio antes de como quien dice, utilizarlo para autosugestionarse. Porque yo creo que ustedes sepan que la música de los 80 es una de las mayores responsables del alto índice de divorcios, porque todas eran muy del despecho, y sobre todo en Latinoamérica ese tema de Pimpinela, Manda Miguel, etcétera, programó a la gente, la autosugestionó a ese tipo de cosas. Así como a Venezuela, a nuestro país Venezuela, mucho se culpa a los políticos, pero quien sembró la causa del daño de Venezuela fue una novela que se llamaba Por estas calles, que dañó por completamente la programación de la gente, porque fue una novela que duró casi 2 años en sintonía y condicionó las mentes de las personas al desastre. No le quiero quitar responsabilidad a los políticos para nada, no se la quito, pero entendamos que estas cosas van por encima de las cosas o de las causas más materiales, más obvias. Es un hábito, tú puedes desarrollar ese hábito. Yo también me levanto y la mayoría de los días también escucho audios, y no solamente hago eso, cuando me siento mal porque se me escapó algo del mental y se me manifestó, para mí me pasa todo eso como ustedes, se me escapa algo y me siento inadecuadamente bien, estoy como que no tengo los pensamientos entonados, yo coloco audios empoderantes que me hagan cambiar. Claro, antes de eso hago mis afirmaciones, como yo soy una persona creyente, hago mis oraciones y mantras, y entonces ya yo estoy preparándome. Pero si aún después de eso todavía me siento mal, yo me empodero con una música alfa, con afirmaciones. Eso es totalmente aceptable. Mucha gente dice, en el camino de la conciencia no se acepta la sugestión o la autosugestión. Eso es válida, esa afirmación también, pero entendamos que en la vida estamos todo el día recibiendo sugestiones. Hasta de lo que escuchamos en sonidos, estamos recibiendo mensajes al subconsciente. Entonces, ¿por qué no tomar control nosotros de eso y también sugestionarnos de forma positiva? Hasta que demos un paso más avanzado donde ello no haga falta, sino que con nuestro propio poder de protección, de verbo y de invocación podamos hacer maravillas. Pero mientras tanto, tu ejercicio es válido y te va a ayudar muchísimo, Rosalba. Solo cuidado a quién escuchar. ¿Alguna otra pregunta? Luis Ay y Ramiro Cuyán y otros, pero es muy cierto, tengo que saber a quién escuchar. Yo después les digo cuáles y digo mis propias afirmaciones aprendidas por usted. ¿Cómo no, Rosalba? Y con mucho gusto podemos conversarlo, me escribe y con mucho gusto yo te puedo dar títulos. No los doy acá porque a mí me gusta mucho respetar la ideología religiosa de la gente. Entonces yo te puedo dar títulos de acuerdo a tu religión. Pues todas las religiones genuinas valen la pena, conducen a Dios, como decía el sabio hindú. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? ¿O cerramos ya? Ustedes dirán. Bueno, los felicito, me contenta muchísimo que hayan podido estar. Yo sé la situación, sé que para muchos de ustedes han sido días complejos, pero recuerden, nosotros también podemos cambiar nuestro entorno, nuestro país, nuestra vida. Si más de 1 o 2 personas aprendemos a cumplir con estos principios y nos comportamos de esa manera, nuestro país Venezuela, porque hay gente que no está en Venezuela o no es de Venezuela, nuestro país Venezuela se va a transformar nuevamente. Y no nuevamente en lo que fue, en algo mejor.
junto con el mundo, la bella tierra, esa nueva tierra que también tendremos, porque ese es el destino, y para eso estamos haciendo esto, porque en la medida que cada átomo que somos nosotros transforme su vida y reoriente su vida, fíjense que yo no los estoy invitando a ninguna religión, pero dentro de la de ustedes, dentro de su creencia, busquen a Dios, alcáncenlo, realícenlo, escuchen a aquellos, porque les invito a que no estén en nada que no tenga menos de 1000 años de fundado. En eso donde estén, que tenga más de 1000 años de fundado, miren, háganlo, realícenlo. Si usted es católico, lea a Teresa de Jesús, a Ignacio de Loyola, a Juan de la Cruz, a Francisco Javier, o San Francisco Javier, y a otros tantos. Si usted es budista, lea al Dalai Lama, que está por allí todavía, lea a Evan Wenz. Si usted es hinduista, lea el Mahabharata, lea el Gita, que no me gusta leer tanto. Si usted es islámico, lea el Corán, lea a Ibn Arabi, lea a tantos que hay que mencionar dependiendo de tu creencia, porque espero no molestar susceptibilidades de nadie en particular, pero Dios está allí para todos sus hijos. Y a mí mis hijos, uno me decía papi, otro papito, otro api, otro ginge, son 4, y yo a todos les respondí, a mí no importa cómo me llamen mis hijos, no me llamen, así somos los hombres. Entonces, pero búsquenlo, denle un espacio también, porque ya la ciencia con el enredo cuántico demostró que Dios existe. Entonces, tengamos una buena relación con Él, busquémoslo, está por allí. Que Dios lo acompañe, lo bendiga, y el que no crea en Dios llama al universo, que también le responde. Así que Dios los cuide. Gracias.